Bienvenidos al canal. En esta oportunidad analizaremos el arranque directo con inversión de giro del motor trifásico jaula de ardilla. Anteriormente he publicado un tutorial acerca del arranque directo de motor trifásico en un solo sentido de giro. Les dejo el enlace en la parte superior, ya que es muy importante ver este tutorial para entender correctamente el presente tema de inversión de giro de motor trifásico. El arranque con inversión de giro tiene todas las características eléctricas ya antes mencionadas de un arranque directo. Tiene una gran variedad de aplicaciones en diferentes sectores productivos, como la industria de alimentos, bebidas, papeleras, sector minero y fabricación de cemento, entre otros. En la primera imagen, vemos el control de la inversión de giro de un motor en una faja transportadora. En la segunda imagen, vemos el control de un ascensor que mediante los pulsadores que se encuentran en cada piso, el motor irá invirtiendo el giro y en consecuencia el ascensor subirá o bajará cada piso. Y en la tercera imagen, vemos a un tecle eléctrico, el cual tiene una gran utilidad en los trabajos de montaje, ideal para trasladar elementos muy pesados y colocarlos donde se requiera. Notamos que cuenta con una botonera que nos permite movimientos de subida, bajada, izquierda y derecha. Veamos ahora cuál es la condición para que un motor trifásico pueda invertir su sentido de giro. En la primera imagen vemos que las líneas de alimentación trifásica, tanto la línea 1, línea 2 y línea 3, están conectados directamente a los bornes del motor, donde la línea 1 está unida al borne U1 del motor. La línea o fase 2 está unida al borne V1 y la fase o línea 3 unido al borne W1, notando que en esta condición el motor gira en sentido horario. Si deseamos invertir el sentido de giro del motor, es decir, que gire en sentido antihorario, solo bastará con invertir dos de las tres fases que alimentan al motor. De esta forma se logra invertir el sentido de los campos magnéticos y en consecuencia el sentido de giro del motor. En la segunda imagen, vemos que se han intercambiado con respecto a la primera imagen la fase 1 y la fase 2. En consecuencia de ello, el motor cambia de sentido de giro a antihorario. En la tercera imagen, se intercambian la fase 2 y la fase 3, logrando que el motor gire en sentido antihorario. Y en la cuarta imagen, se intercambian la fase 1 y la fase 3, para su inversión correspondiente al sentido antihorario. Si deseamos tener el control de la inversión de giro, podemos utilizar la lógica cableada, en la cual, a través de dos contactores, podremos decidir en qué momento se requiere que el motor arranque en sentido horario y en qué momento arranca en sentido antihorario. En la imagen podemos ver que si está funcionando el primer contactor, las líneas 1, 2 y 3 ingresan directamente hacia el motor a través del interruptor termomagnético trifásico, el contactor y el relé térmico, obteniendo como respuesta que el motor gire en sentido horario. Pero si está en funcionamiento el segundo contactor y ya no el primero, vemos que la línea 1 en este punto se intercambia con la línea 3. La línea 2 no realiza ningún cambio. Y la línea 3 se intercambia en este punto con la línea 1, logrando de esta manera la inversión de giro. Analicemos ahora el circuito eléctrico del arranque con inversión de giro de motor trifásico, tanto el circuito de control y el circuito de potencia. El circuito de control se encuentra energizado con una fuente monofásica de 220 volts de corriente alterna, teniendo la línea y el neutro. Contamos con un interruptor termomagnético monofásico para proteger al circuito de control. Vemos el contacto auxiliar normal cerrado de bornes 95 y 96 y el contacto auxiliar normal abierto de bornes 97 y 98, los cuales pertenecen al relé térmico, el cual es un dispositivo que protege al motor ante sobrecargas. Vemos el pulsador stop encargado de detener al motor. Vemos el pulsador start horario, el cual, luego de presionar el pulsador, se activará la bobina del contactor KM1, el cual es responsable del arranque del motor en sentido horario. Podemos ver en el circuito de potencia que si se energiza el contactor KM1, los contactos de potencia normal abiertos se cierran, ingresando la tensión de las fases 1, 2 y 3 directamente hacia el motor, logrando que el motor arranque en sentido horario. Cuando está energizado el contactor KM1, si dejo de presionar el pulsador Start, la bobina del contactor KM1 permanece energizada, debido a este contacto normal abierto del contactor KM1, el cual está conectado en paralelo al Start horario. Para detener al motor e invertir el sentido de giro, tenemos que presionar el pulsador Stop, el cual abrirá el circuito y se desenergizará el contactor KM1. En ese momento,
se abren los contactos de potencia, deteniendo el motor. Para invertir el giro, debemos presionar el pulsador Start S2, el cual energiza la bobina del contactor KM2, responsable del giro del motor en sentido antihorario. Vemos en la parte de potencia que si se activa el contactor KM2, se cierran los contactos de potencia. Uniendo la fase 1 con la fase 3, la fase 2 no realiza ningún cambio y la fase 3 se intercambia con la fase 1. Vemos que en los contactos de salida de potencia se han intercambiado la fase 1 con la fase 3 y la fase 3 con la fase 1, logrando el arranque del motor en sentido antihorario. Si quiero volver a cambiar el giro, debo presionar el pulsador Stop. Notamos que antes de la bobina del contactor KM1 se encuentra un contacto cerrado del contactor KM2. De igual manera, conectamos un contacto normal cerrado del contactor KM1 antes de la bobina del contactor KM2. Estos dos contactos cerrados conectados antes de cada bobina garantizan que el motor tenga un solo sentido de giro a la vez, ya que si presionamos el S1 se activa la bobina del contactor KM1, el motor gira en sentido horario y este contacto cerrado de KM1 se abre permanentemente. Debido a ello, cuando presionamos el Start antihorario, no llegará a energizar al contactor KM2, debido a que este contacto se encuentra abierto. En consecuencia de ello, el motor no invertirá su sentido de giro. Lo mismo pasaría con este contacto normal cerrado del contactor KM2, en el cual si presiona el Start S2, Start antihorario, se energiza la bobina del contactor KM2, girando el motor en sentido antihorario. En ese momento este contacto normal cerrado se abre de forma permanente. Es por ello que si presionamos el pulsador Start horario, no energiza el contactor KM1 debido a que este contacto se encuentra abierto, ya que se encuentra energizada el contactor KM2, siendo estos contactos normal cerrados los responsables que no haya un cortocircuito en la parte trifásica. Se ha conectado una lámpara color verde en paralelo a la bobina del contactor KM1, encendiéndose esta lámpara cuando el motor gire en sentido horario. Para indicar cuando el motor gira en sentido antihorario, conectamos la lámpara verde H2 en paralelo a la bobina del contactor KM2. Tenemos una lámpara color rojo que nos indica que el motor está detenido. Para lograr ello, debemos conectar un contacto normal cerrado del contactor KM1 en serie con un contacto normal cerrado del contactor KM2. Vemos una lámpara color ámbar que se encenderá cuando ocurra una sobrecarga en el motor, ya que ante una sobrecarga entra en funcionamiento el relé térmico, cerrando su contacto auxiliar, activando la lámpara ámbar y abriendo su contacto cerrado, desactivando todo el circuito de control. Repasemos el equipamiento en su forma física. Para ello contamos con un interruptor termomagnético trifásico, un interruptor termomagnético monofásico, dos contactores de igual capacidad en corriente, uno para el sentido horario y el otro para el sentido antihorario, un relé térmico de protección, un pulsador Stop para detener el motor, un pulsador Start para arrancar el motor en sentido horario y otro pulsador Start para arrancar el motor en sentido antihorario, 4 pilotos luminosos, 2 pilotos verdes que me indicarán el sentido de giro, uno rojo que me indicará cuando el motor está detenido y un ámbar que me indicará cuando el motor sufre una sobrecarga. Veamos la implementación del circuito de control y el circuito de potencia de un arranque con inversión de giro de motor trifásico. Comenzaremos con la implementación del circuito de control. Tenemos a un interruptor termomagnético, cuyos bornes de entrada son los bornes 1 y 3 y los bornes de salida son 2 y 4. Bornes 1 y 3, 2 y 4. Vemos que desde el borne 2 del interruptor lo unimos mediante un conductor hacia el borne 95 del relé térmico, borne 2 del interruptor hacia el borne 95 del relé térmico, el cual tiene que estar unido al contactor. Ahora ya se encuentra unido el borne 2 del interruptor hacia el borne 95 del relé térmico. Luego debemos unir el borne 96 del relé térmico hacia el borne 1 del pulsador Stop. Vemos el cableado desde el borne 96 del relé térmico hacia el borne 1 del pulsador Stop. Vemos que se trata del pulsador Stop. Ahora tenemos que unir el borne 2 del pulsador Stop hacia el borne 3 del pulsador Start. Vemos el cableado desde el borne 2 del pulsador Stop hacia el borne 3 del pulsador Start. Pulsador Stop, pulsador Start. Ahora el contacto auxiliar normal abierto del contactor KM1 se conecta en paralelo al pulsador Start, en el cual tenemos que unir el borne 13 del contacto abierto con el borne 3 del pulsador Start. Vemos que el contacto auxiliar normal abierto contiene a los bornes 13 y al borne 14, en el cual el borne 13 está unido al borne 3 del pulsador Start. Ahora uniremos el borne 14 hacia el borne 4 del pulsador Start horario.
tenemos que unir desde el borne 14 del contacto normal abierto hacia el borne 4 del pulsador Start. Vemos el cableado desde el borne 14 hacia el borne 4 del pulsador Start horario. Start horario. Ahora que ya tenemos esta parte del circuito, realizaremos este cableado. Para ello uniremos el borne 13 del contacto auxiliar normal abierto del contactor KM1 con el borne 3 del pulsador Start antihorario. Tendremos que unir desde este borne 13 del contacto normal abierto, hacia este borne 3 del pulsador Start antihorario. Vemos que se trata del otro pulsador del Start antihorario. Vemos que ya se encuentra unido mediante este conductor color rojo desde el borne 13 hacia el borne 3 del pulsador Start antihorario. Ahora tenemos que unir este contacto auxiliar normal abierto del contactor KM2 en paralelo al pulsador Start antihorario, en el cual tenemos que unir el borne 13, que es la entrada del contacto auxiliar, hacia el borne 3 del pulsador Start antihorario. En esta parte del circuito tenemos que adicionar el segundo contactor y, como ya le hemos dicho, tenemos que unir el borne 13, entrada del contacto normal abierto, con el borne 3 del pulsador Start antihorario. Notamos que ya está cableado desde el borne 13 del segundo contactor KM2 hacia el borne 3 del pulsador Start antihorario. Ahora unimos desde la salida del contacto auxiliar normal abierto del contactor KM2, borne 14, hacia el borne 4 del pulsador Start antihorario. Unimos desde el borne 14 del segundo contactor hacia el borne 4 del pulsador Start antihorario. Vemos que ya hemos unido el borne 14 del segundo contactor KM2 mediante este conductor con el borne 4 del pulsador Start antihorario. Ahora veremos esta parte del circuito para luego ver esta parte. Ahora uno el borne 14 del contactor KM2 con el borne 21, que es la entrada de un contacto auxiliar normal cerrado del contactor KM1. Vemos que tenemos que unir este borne 14, que es la salida del contacto auxiliar normal abierto del contactor KM2, hacia el borne 21, que es la entrada del contacto auxiliar normal cerrado del contactor KM1. Desde el borne 14 del contactor KM2, unimos mediante este conductor de color negro hacia el borne 21 del contactor KM1. Ahora unimos el borne 22, que es la salida del contacto auxiliar normal cerrado del contactor KM1, con el borne A1 de la bobina del contactor KM2. Desde el borne 22 del contactor KM1 lo unimos con el borne A1 del contactor KM2. Se encuentra unido desde el borne 22 del contactor KM1 hacia el borne A1 de la bobina del contactor KM2. Ahora unimos desde el borne A1 del contactor KM2 con un extremo de la segunda lámpara verde, el cual nos va a indicar que el motor gira en sentido antihorario. Vemos que está unido desde el borne A1 del contactor KM2 mediante este cable azul hacia un extremo de la segunda lámpara verde. Vemos que se trata de la segunda lámpara verde. Ahora que hemos terminado esta parte del circuito, continuaremos con esta parte. Tenemos que unir el borne 14 del contactor KM1 con el borne 21 del contactor KM2. Tenemos que unir desde el borne 14 del KM1 hacia el borne 21 del contactor KM2. Vemos que desde el borne 14 del KM1 está unido mediante este conductor de color rojo hacia el borne 21 del contactor KM2. Ahora unimos el borne 22 del contactor KM2 con el borne A1 de la bobina del contactor KM1. Aquí se encuentra unido ya desde el borne 22 hacia el borne A1. Y para terminar esta parte del circuito, unimos el borne A1 del contactor KM1 con un extremo de la primera lámpara verde. Tenemos que unir el borne A1 del contactor KM1 con el extremo de un borne de la primera lámpara verde. Vemos que desde el borne A1 del contactor KM1 se encuentra unido mediante este cable a un extremo del borne de la primera lámpara verde. Notamos que se trata de la primera lámpara verde. Hasta ahora ya tenemos cableado esta parte del circuito. Es importante mencionar que estamos utilizando este tipo de contactor para arrancar el motor en sentido horario, es decir, KM1, y también usamos el mismo contactor para el giro antihorario, es decir, KM2, siendo este contactor el KM1 y el KM2, en el cual vemos que tiene incorporado un contacto auxiliar normal abierto de bornes 13, 14 y un contacto auxiliar normal cerrado de bornes 21 y 22.
Es decir, este contactor solo tiene un contacto abierto y un contacto cerrado. Veamos dónde fueron utilizados esos contactos en el circuito. Para el primer contactor KM1, aquí se encuentra su contacto auxiliar normal abierto y aquí su contacto auxiliar normal cerrado, perteneciente también a KM1. Completando con estos dos contactos, el contacto abierto y el contacto cerrado del contactor, siendo este el caso para el contactor KM1. Pero notamos que lo mismo le sucede al contactor KM2, en el cual aquí se encuentra su contacto abierto y aquí su contacto cerrado. Se menciona ese detalle debido a que tenemos una lámpara color rojo, el cual depende de un contacto cerrado de KM1 y un contacto cerrado de KM2. Siendo ese el caso, al contactor KM1 y al contactor KM2 les faltaría un contacto normal cerrado, en el cual la condición para ampliar los contactos abiertos y cerrados de un contactor es utilizar este dispositivo, el cual se trata de un bloque de contactos, que en este caso lleva un contacto normal abierto y un contacto normal cerrado adicional, el cual ampliará los contactos auxiliares del contactor. Si le adicionamos este bloque de contactos, la cantidad de contactos que tuviera en total serían 4. Un contacto abierto y un contacto cerrado que nos proporciona el mismo contactor, más un contacto abierto y un contacto cerrado que nos proporciona el bloque de contactos auxiliares, incorporándose al contactor en la parte frontal, de esta manera. Vista frontal, vista lateral. Y para retirarlo, tenemos que presionar el resorte hacia afuera y levantarlo. Comercialmente también podemos encontrar este bloque de contactos que posee 4 contactos adicionales. El primero es un contacto normal abierto, el segundo es un contacto normal cerrado, el tercero es un contacto normal cerrado y el cuarto es un contacto normal abierto, incorporándolo de esta manera, en el cual el contactor tendría en total 3 contactos normal abiertos, uno que posee el mismo y 2 contactos abiertos adicionales, y tendría 3 contactos cerrados, uno que posee el mismo y 2 contactos cerrados adicionales. En nuestro caso necesitamos un contacto cerrado adicional al KM1 y un contacto cerrado adicional al KM2. Tenemos los contactores KM1 y KM2, a los cuales le vamos a incorporar a cada uno el bloque de contactos. Ahora cada contactor posee un contacto abierto y un contacto cerrado adicional. Continuemos con el cableado del circuito en este tramo, en el cual tenemos que unir el borne 13 del contacto abierto del contactor KM2 con el borne 61 del bloque de contactos de KM1. Es decir, según el plano, tenemos que unir el borne 13 del contactor KM2 con el borne 61 del bloque de contactos auxiliares del contactor KM1. Mediante este conductor color negro podemos notar la unión del borne 13 con el borne 61, que pertenece al bloque de contactos auxiliares de KM1. Ahora tenemos que unir el borne 62 del bloque de contactos KM1 hacia el borne 61 del bloque de contactos de KM2. Es decir, tenemos que unir el borne 62 del bloque de contactos de KM1 hacia el borne 61 del bloque de contactos de KM2. Vemos el cableado desde el borne 61 del bloque de contactos KM2 hacia el borne 62 del bloque de contactos de KM1. Ahora tenemos que unir el borne 62 del contacto cerrado del bloque de contactos de KM2 con un borne de la lámpara color rojo. Tenemos que unir el borne 62 del bloque de contactos de KM2 hacia un extremo de la lámpara color rojo. Mediante este conductor unimos el borne 62 con un borne de la lámpara color rojo. Verifiquemos que se trata de la lámpara color rojo. Habiendo terminado con la parte más analítica del circuito, continuemos uniendo el borne 95 del relé térmico con el borne 97 también del relé térmico. Vemos la unión del borne 95 con el borne 97 mediante este conductor color negro. Ahora unimos el borne 98 con un borne de la lámpara color ámbar. Tenemos que unir este borne 98 con un borne de la lámpara ámbar. Mediante este conductor vemos la unión del borne 98 con un extremo de la lámpara color ámbar. Vemos que se trata de la lámpara color ámbar. Para culminar con el circuito de control, nos falta completar el recorrido de la línea neutro, en el cual vemos que tenemos que unir el borne 4 del interruptor termomagnético hacia el borne que quedaba libre de la lámpara ámbar. Tenemos que unir desde el borne 4 del interruptor termomagnético hacia el borne libre que quedó de la lámpara ámbar.
Mediante este conductor vemos la unión del borne 4 con el borne que quedaba libre de la lámpara color ámbar. Ahora unimos desde ese mismo borne de la lámpara ámbar hacia el borne libre de la lámpara color rojo. Vemos la unión de la lámpara color ámbar hacia el borne libre de la lámpara color rojo. Ahora unimos la lámpara color rojo con el borne libre de la segunda lámpara verde. Vemos la unión de la lámpara roja con el borne libre de la segunda lámpara verde. Lámpara roja, segunda lámpara verde. Unimos el mismo punto de la segunda lámpara verde con el borne A2 de la bobina del contactor KM2. Tenemos que unir el mismo punto de la segunda lámpara verde con el borne A2 de la bobina del contactor KM2. Vemos que con este conductor color azul unimos el punto común de la segunda lámpara verde con el borne A2 del contactor KM2. Ahora unimos el borne A2 del contactor KM2 con el borne libre de la lámpara verde. Mediante el conductor color rojo vemos la unión del borne A2 del contactor KM2 con el borne libre de la primera lámpara verde. Para finalizar con el circuito de control, uniremos este punto de la primera lámpara verde con el borne A2 de la bobina del contactor KM1. Mediante este conductor de color negro, unimos el borne común de la lámpara verde con el borne A2 de la bobina del contactor KM1. Finalmente conectamos los bornes de entrada mediante estos conductores a un enchufe para la conexión hacia una fuente de 220 volt de corriente alterna. Ahora se encuentra conectado. Ahora ordenemos el cableado y cerremos las tapas de los pulsadores y las lámparas. Probemos el funcionamiento del circuito de control. Para ello activaremos el interruptor termomagnético. Notamos que se enciende la lámpara roja, indicando que el motor está detenido. Si presiono el pulsador Start horario, se encenderá la primera lámpara verde, indicando que el motor está girando en sentido horario. Hagamos la prueba. Presionamos el pulsador. Notamos que la lámpara roja se desactiva, ya que se logró el arranque del motor y está girando en sentido horario. Notamos que la lámpara permanece encendida aún después de retirar el pulso, gracias a este contacto de enclavamiento. Cuando el motor está girando en sentido horario, si presionamos el Start antihorario, notamos que no se enciende esta lámpara, indicando que no se ha logrado la inversión de giro. Ya que en estos momentos se encuentra energizada la bobina del contactor KM1, este contacto normal cerrado se encuentra abierto. Eso hace que por más que presionemos el pulsador antihorario, no se energice la bobina del contactor KM2, responsable de la inversión de giro, ya que este contacto se encuentra abierto. Para poder invertir el giro, tenemos que presionar el stop, apagando la lámpara de giro del motor en sentido horario y activándose la lámpara roja, indicando que el motor está detenido. En este caso, podemos invertir el giro. Presionamos Start antihorario. Al igual que esta lámpara, vemos que solo fue necesario un pulso en el Start antihorario para que la lámpara permanezca encendida, indicando que el motor está girando en sentido antihorario. En el plano eléctrico, vemos que cuando presionamos el Start antihorario, se energiza la bobina del contactor y este contacto abierto cierra permanentemente, logrando así el enclavamiento de la lámpara verde. De igual forma, si presiono el Start horario, no encenderá la lámpara de giro horario, debido a que si se encuentra energizado el contactor KM2, este contacto cerrado se abre, y por más que presione el pulsador Start horario, no activará la bobina del contactor KM1 responsable del giro horario. Si queremos que el motor gire en sentido horario, debemos presionar el Stop para que rompa con el enclavamiento. El motor deja de girar en sentido antihorario y se enciende la lámpara roja, indicando que el motor está detenido. Presionamos el Start horario, se activa la lámpara verde, vemos que el motor está girando en sentido horario. En esa condición, simulemos una sobrecarga, presionando el pulsador test del relé térmico. Presionamos el pulsador. Vemos que se activa la lámpara ámbar, indicando que el motor está en sobrecarga. En ese estado, el motor no puede girar en sentido horario ni en sentido antihorario. Primero debemos solucionar la falla que originó la sobrecarga. Una vez resuelto el problema, eliminamos la falla presionando el pulsador reset. La lámpara ámbar se desactiva, indicando que el motor ya no se encuentra en sobrecarga. En ese estado, podemos girar el motor en un sentido o en el otro sentido. Espero que la presentación haya sido de tu agrado. No olvides suscribirte al canal de Electrónica con el Prof. Alfonso. Subo videos de electrónica, electricidad y automatización todos los viernes.